Saludos chicos, espero que tengan un excelente día. Aquí les trae la nueva actualización de la Elite ROM para el Poco X3 Pro. En este video vamos a ver todo sobre esta ROM porque la probé bastante en todos los ámbitos. También les voy a dar una tarjetita para que vean los cambios. Miren aquí en la parte izquierda, vean algunos de sus cambios que realiza esta ROM. Pero en sí esta ROM la he estado probando bastante, tanto en los juegos, en la carga, la batería, pantalla, en todos los ámbitos le he probado esta ROM. Entonces, invito a que se queden en el video completo para que vean todo lo que integra esta ROM. En sí, en primer lugar, esta ROM prácticamente la interfaz no cambia nada. Sigue conservando la misma aplicación. Viene con la aplicación básica, la tienda de Google Play, foto ilimitada, viene certificada. Todo eso siguen conservando igual que la anterior versión. En segundo lugar, esta actualización es una actualización de parche de seguridad y de correcciones de errores, que es muy bueno que estén siempre en desarrollo y pendiente a cada error que puedan tener esta ROM. Ya saben que estas ROM no son perfectas, estas ROM son modificaciones de la ROM stock y a veces tienen su bug. Entonces, las actualizaciones son muy importantes porque van corrigiendo algunos errores. Miren aquí, todavía están integrando esta función, que es muy buena. Aquí vemos el panel de control, no ha cambiado casi prácticamente nada. Contamos todavía con Android 13 como en la anterior versión. Aquí también integran la personalización de la Elite. Aquí en foto de pantalla integra algunas imágenes, como la que están viendo actualmente. Aquí en pantalla de bloqueo prácticamente no cambia nada. En sí, esta actualización, más adelante les voy a enseñar una corrección donde sí corrigieron un error. Aquí vemos en pantalla que sigue, vamos a seguir conservando la variedad de hercios. Miren aquí, la variación de hercios entre 60, 90 y 120. Es bueno que lo integre y que siga integrando esta función. Aquí en la personalización ya hablamos de eso. Vamos a hablar de sonido. Aquí sí, aquí corrigieron un error que era ecualizador. Miren aquí, el ecualizador. Eso nos daba un error cuando nosotros entrábamos a esta opción. Eh, si nosotros presionábamos esta opción, se salía de configuración y nos daba un error. Pero aquí vemos que integran el ecualizador perfectamente, pero esta vez con los auriculares, no con el altavoz. Con los auriculares para tener una buena experiencia a la hora de estar escuchando música, escuchando películas, cualquier contenido audiovisual. Vemos que es muy bueno que integren esta función porque nos da una buena experiencia. Aquí ajuste de volumen. En sí me gustó mucho esta actualización por esto, porque integró y corrigió esa función, ya que cuando nosotros presionábamos en la anterior versión, nos botaba un error. Entonces, para esto son actualizaciones, para corregir algunos errores. Vamos a desconectar esto por aquí y ahora vamos a continuar. Prácticamente eso fue la corrección de ese error, ¿verdad? Ese era el error que tenía más grande. Aquí vemos que en pantalla de inicio seguimos conservando las funciones de personalización de esta ROM, de los iconos, en las animaciones, miren aquí. Vamos a seguir contando. Ahora a hablar de la batería. Aquí en batería sigue conservando la carga rápida, que es un plus. Y también la autonomía es brutal, muy buena la autonomía, tanto en los juegos como en el día a día. La autonomía es muy buena en esta ROM. Y sigue conservando esto, que es muy importante, que no drene la batería. Aquí también, aquí sí cambió. Aquí en la anterior versión solamente nos dejaba era prácticamente, yo creo que eran 2 gigas, no 2 gigas, no 3 gigas, y aquí ya entrarán de nuevo los 5 gigas. Eso cambió. En la anterior versión nos dejaba solamente 3 gigas y ahora nos dejan 5 gigas. Ahora va a pasar aquí. El Antutu tampoco no es que da un cambio radical. En sí, miren la puntuación en la parte izquierda de la anterior versión, como pueden ver, tenemos más puntuación en la otra. Y miren aquí. Aquí hay una diferencia también, miren aquí. Aquí abajo tenemos más que la anterior versión, pero arriba tenemos menos.
que también el rendimiento no es que ha cambiado, o sea, no ha cambiado. Muchas veces esta ROM también por actualizar mucho también pueden ser que afecten el rendimiento, pero no es que afectó tampoco el rendimiento en esta. Aquí vemos que estamos certificados como en la anterior versión, que es muy bueno que interese esa certificación, tanto para los juegos, algunos juegos si no te estás certificado y te están error no abre, también para aplicaciones de banco. Aquí pasamos en el juego. En sí en el juego, déjenme contarles. Vamos a tener también una buena experiencia en el juego. Este juego de en Chipa, un juego muy pesado y que consume muchos recursos y de verdad que se comportó muy bien. Me atrevería a decir que me gustó más la anterior versión. Noté un poquito más de temperatura que que la otra versión, no tanto. De verdad que no puedo decir que se calentó el teléfono y tampoco que bajó mucho los FPS, como pueden ver lo mantiene. Pero me pareció un poquito más de fluidez en la anterior versión. Vuelvo y repito, no es que esta versión no tiene fluidez ni tampoco que es mala para los juegos, pero en la otra sentí mejor. Ya ustedes saben, quise contarles todo sobre esta ROM y si les gusta actualizar y si quieren actualizar pueden actualizar. Les voy a dejar el link de esta actualización en la descripción para que la descarguen y prueben si les gusta, porque de verdad que mejoró el problema del audio. Muchas personas están diciendo que en Discord el audio no no sonaba o algo por el estilo. Entonces en esta actualización yo creo que corrigió ese problema. En realidad no probé en disco, pero en el ecualizador sí lo probé y de verdad que ya ese error lo arreglaron. Ya ustedes saben, chicos, si les gustó esta ROM pueden probarlo.